La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días. Criticar un mal acuerdo no es una frase exclusiva de Trump. El primer ministro de Canadá lo acaba de dejar en claro este fin de semana al reventar las negociaciones para evitar lo que iban a ser aranceles del 50% a sus bienes que comercia con Estados Unidos. Prefiere enfrentarlos y contraatacar dólar por dólar. En este episodio vamos a explicar qué fue lo que pasó, de dónde viene y a dónde lleva todo esto, incluido lo que le puede esperar a México y al TEMEC. Lunes 24 de agosto, no olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? We've consistently proposed long-term partnerships, while America has often pursued short-term transactions. The gap between partnership and competitor, unfortunately, has remained too wide in recent days. So last evening, I instructed our negotiators to return to Ottawa. We cannot accept what they've offered, and we will not give what they've asked. La relación comercial entre Estados Unidos y Canadá está sumamente fracturada. Y quien decide escalar el nivel de tensión sin importar las consecuencias económicas y políticas es el primer ministro Mark Carney. Es un nivel de tensión, sin embargo, que no viene de los últimos 32 días, cuando el gobierno del presidente Trump lanzaba una nueva amenaza de imponer a Canadá un 50% de aranceles a partir del 19 de agosto a $20,000 millones en productos canadienses por el trato injusto que, según el gobierno estadounidense, Canadá le estaba dando a 3 de sus productos exportados: el alcohol, con aquel llamado de los gobiernos locales de Canadá a ignorarlos en los anaqueles, a los autos y los lácteos. Fueron 32 días, desde el 20 de julio, en los que comenzó a correr el reloj nuevamente para el gobierno de Carney, con la presión de resolver también los otros aranceles generales y sectoriales que ya se le habían impuesto a Canadá. El equipo de Carney se apersonó en Washington, buscando encontrar la mejor solución para ambos países. Y el 18 de agosto, un día antes de la fecha límite, Trump y Carney incluso hablaron por teléfono. Se consiguió una prórroga de 3 días más para seguir negociando y patear la entrada de estos nuevos aranceles del 50%. 3 días puede ser poco, pero pudo ser tiempo extra suficiente para enviar una buena señal de entendimiento, de diálogo, que podría marcar incluso el tono para las conversaciones en paralelo entre Estados Unidos y México, en medio de lo que está haciendo esta primera revisión anual del TEMEC. Al final, fueron 3 días que no sirvieron para nada. Que no sirvieron para nada para Carney. Fue el primer ministro canadiense quien tomó la decisión de retirar a su equipo de la mesa de negociación. Con todo y que Trump el viernes por la noche dijo a la prensa desde una base aérea en Maryland que llevaba una buena relación con Carney. La decisión del primer ministro de Canadá de no seguir adelante con las negociaciones implica que desde el sábado 22 de agosto, los aranceles del 50% con los que amenazaba a Estados Unidos entraron en vigor para Canadá. ¿Qué fue lo que pasó en estos 3 días adicionales? ¿Qué hicieron que Canadá reventara la negociación? Podemos resumirlo en una sola línea. Estados Unidos pedía demasiado y ofrecía muy poco. Según informó el mismo Carney en un mensaje de 22 minutos en video, explicando a la nación que una serie de exigencias de último minuto habían hecho que se retiraran de lo que él consideraba un mal acuerdo. Carney aprovechó su mensaje en video para recordar las razones que Estados Unidos había dado para someter a Canadá a un trato arancelario agresivo, desde un déficit comercial, que real y mayormente se explica por la energía que Canadá le vende y que en todo este tiempo por supuesto que no ha sido tocada, hasta por los incendios forestales. Pero la molestia de Canadá vino cuando los negociadores estadounidenses presionaron para que se redujeran las medidas de Canadá destinadas a promover contenidos en francés en las plataformas de streaming, incluso el etiquetado obligatorio en francés en los empaques de los productos. Como ustedes saben, es un idioma que se habla en Canadá, el francés. Ante esto, Carney dijo: "No estábamos dispuestos a ceder en la protección de la lengua francesa y nuestra cultura". Explicó que estaban dispuestos a retirar sus aranceles en represalia al acero, al aluminio y a los autos si Estados Unidos reducía sustancialmente los suyos hasta niveles que hicieran rentable para las empresas canadienses exportar a Estados Unidos.
que a cambio de un acuerdo justo, animarían incluso a las provincias de Canadá, incluyendo las más radicales contra Estados Unidos, como Ontario, a volver a vender el alcohol estadounidense en las tiendas. Pero fue el idioma lo que terminó por reventar el globo. Estados Unidos pedía demasiado y ofrecía muy poco, dijo Carney en su mensaje este fin de semana, para explicar por qué Canadá se retiraba de lo que él consideraba un mal acuerdo. A bad deal, una frase que solemos asociar a Trump por las cientos de veces que la ha dicho en sus años como gobernante para referirse a distintos tratados, acuerdos o negociaciones. Pero esta vez quien la expresa es Carney, un economista y político que reemplazó a Justin Trudeau prometiendo una mano más dura contra Trump y la diversificación del comercio con otros países como China desde que asumió el poder en marzo de 2025. Comprobar que defiende los intereses de Canadá y que no se doblega. Carney ha tenido que mantener esa promesa para no descuidar a su base y a otros premiers al interior de Canadá, quienes han exigido resultados. De ahí que esta sea una tensión que no viene de 32 días atrás. De hecho, sabemos muy bien cuándo inició la animadversión. Cuando Trump, a su regreso a la Casa Blanca, dijo que quería convertir a Canadá en el Estado 51 de Estados Unidos. Desde ese momento, Canadá sintió vulnerada su soberanía. Después vinieron las amenazas de los aranceles. Y en enero de este año, durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, vimos a un Mark Carney dar junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron, uno de los discursos más fuertes contra la política comercial de Estados Unidos. Una de sus frases más recordadas es cuando dijo que las potencias medianas deben actuar de forma conjunta porque si no estaban en la mesa, estaban en el menú. Recibió una ovación de pie. En aquel momento estaba la insistencia de Trump de hacerse de Groenlandia. A 7 meses de ese discurso, Carney vuelve a enviar un mensaje contundente, pero esta vez más directo que indirecto. Dijo que por más de un año, Canadá había estado trabajando intensivamente y de buena fe con Estados Unidos para negociar un nuevo acuerdo. Que fueron pragmáticos, que fueron pacientes, que fueron persistentes, reconociendo desde un inicio que América había cambiado, de que vendrían aranceles a México y Canadá, sus socios comerciales más cercanos, y que el proceso de integración entre ambas economías, que había tomado décadas construir, había llegado a su fin. Que un acuerdo tan sólido como el TEMEC parece que estaba firmado con lápiz, que lo intentaron todo, pero no les gustó que Estados Unidos prácticamente sacara de último minuto asuntos como el idioma, que nunca estuvieron sobre la mesa. Aunque nuevos detalles surgieron después durante el fin de semana de por qué el cambio de actitud de Estados Unidos hacia Canadá. El diario The Washington Post reveló que también la complejidad de la visión comercial de Estados Unidos tenía sus divisiones al interior del gabinete de Trump, ya que el secretario de Comercio Howard Lutnick y Peter Navarro, el asesor comercial de la Casa Blanca, enfrentaron a Jamieson Greer, el representante comercial, por estar negociando con Canadá una reducción a los aranceles al aluminio a cambio de un mejor trato por parte de Canadá, que prácticamente le gritaron a Greer: ¿qué estás haciendo? Esto es estúpido. Nosotros no vamos a ceder en esto. El último sorbo. ¿Qué sigue ahora para Canadá? A partir del 8 de septiembre, la represalia dólar por dólar que le va a aplicar a los bienes de Estados Unidos por cada arancel que le impuso. Carney dijo en su mensaje en video del sábado 22 de agosto que dan este paso a regañadientes porque son conscientes de que entonces van a aumentar los costos y se van a reducir las opciones para las empresas canadienses, que va a afectar también a los consumidores, a las empresas y localidades estadounidenses inocentes, una guerra comercial que va a impedir que ambos países colaboren. Desde la Federación Canadiense de Empresas Independientes ya hay preocupación por lo que puede implicar para miles de pequeños exportadores en Canadá. Al tomar la vía de los aranceles en represalia, Carney defiende a Canadá, pero a la vez asume un riesgo económico y político del que aún se desconoce el alcance. Por ahora mantiene un amplio apoyo para hacer frente a la agresión comercial de Estados Unidos. Una encuesta realizada entre los canadienses y que fue publicada la semana pasada por Ledger Marketing reveló que el 56% de los encuestados deseaba que el gobierno canadiense adoptara una línea dura. Pero en Estados Unidos ya hay amenaza de que si Canadá contraataca, sopesarían opciones para contraatacar aún más fuerte, lo que aumenta la posibilidad de una guerra comercial en espiral entre dos países que el año pasado movieron en conjunto $900,000 millones. No podemos olvidar que Estados Unidos es el principal cliente de Canadá.
El petróleo y el gas natural es lo que más le compra. También el comercio de autos y autopartes, sin olvidarnos de los minerales críticos, fundamentales en esta carrera por brillar en torno a la inteligencia artificial. Un par de factores que Canadá ha tenido entre sus cartas para negociar, por supuesto. ¿Y qué sigue para el TEMEC? Si hace 5 días una mini prórroga mandaba una señal de buena voluntad, lo que ocurrió el fin de semana rápidamente desvaneció esa opción. A juicio de Carney, no se trata de una buena noticia para el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá y su proceso de revisiones anuales en el que acaba de entrar. ¿Qué le espera a México? La revelación del Washington Post nos está ayudando a dimensionar también el nivel de dureza de Estados Unidos en materia comercial y cómo, de ninguna manera, querrían bajar las tasas de arancel a los autos, al acero, al aluminio, algo que México y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, han estado peleando, especialmente con la industria metalúrgica, que lo considera injusto. El presidente Trump también dio una nueva pista el viernes 21 por la noche. Dijo desde la base aérea Andrews, en el estado de Maryland, que Estados Unidos trabajaba en un nuevo acuerdo comercial con México, uno que fuera mejor para Estados Unidos, por supuesto. Horas antes, desde Querétaro, Ebrard había dicho que veía lograr resultados parecidos a las medidas preliminares que se estaban consiguiendo entre Estados Unidos y Canadá. Pero eso era cuando aún negociaban una posible reducción a los porcentajes de aranceles en los autos y los metales, y antes de que Canadá se retirara, y antes de que el Washington Post revelara la gritoniza que Lutnick y Navarro le pusieron a Jamieson Greer. Si así le fue a Canadá, de México no podemos saber qué esperar. Contrario al estilo negociador del equipo económico de la presidenta Sheinbaum, Canadá ha decidido plantar una actitud más desafiante y menos complaciente a las amenazas de Estados Unidos, una que México ha demostrado no querer tener. En el discurso político, la presidenta Sheinbaum suele asumir una actitud de defensa a la soberanía. Sin embargo, en las mesas de negociación a puerta cerrada con su equipo económico, se sabe que la actitud es totalmente otra. Una más complaciente, hasta de aceptar la nueva realidad arancelaria. Y no hay que olvidar un factor mucho más sensible en el caso de México, la cooperación en materia de seguridad. Esto se evidenció nuevamente el fin de semana con el intento de Rubén Rocha Moya de regresar a sus actividades como gobernador de Sinaloa, a pesar de tener una acusación formal por parte de Estados Unidos por la sospecha de sus vínculos con el crimen organizado. El gusto le duró un día y terminó retractándose ante el evidente rechazo de la presidenta de México y de Morena, el partido político gobernante, en un momento en que el país viene de presumir una cooperación sólida con Estados Unidos. La seguridad, en el caso de México, ha sido una carta activa para negociar también en el plano comercial. Irse por la tangente, como ocurrió el fin de semana con Rubén Rocha Moya, rompe esa armonía y no es opción, los deja mal parados. Mientras, el resto del mundo observa cómo Estados Unidos acorrala a sus principales socios comerciales y toma nota. Entramos a finales de agosto y eso solo significa que ahí viene una de las reuniones más importantes, la de Jackson Hole. Ya hablaremos de esto en el transcurso de la semana. También reportará Nvidia y conoceremos el dato final de cuánto creció México al segundo trimestre. También la inflación y el informe trimestral de Banco de México. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, Apple, Amazon. Recuerden que pueden ver la transmisión diaria en video también por YouTube y por ex-Twitter, @laestrategiamx. En Instagram pueden seguir a La Estrategia del Día y a mí también me encuentran como Jimena Business. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.